Vamos a adentrarnos en un tema bastante complejo. ¿Cómo se forma una mente que consideramos peligrosa? ¿Y qué la empuja a dar ese paso, a convertirse en una mente criminal? Lo importante aquí es que vamos a explorar las raíces del comportamiento, no solo sus consecuencias. Y todo, absolutamente todo, arranca con esta pregunta. Porque piénsenlo, la respuesta que le damos como sociedad, como personas, es lo que va a definir por completo cómo nos enfrentamos al problema de la violencia. A ver, lo más común es pensar que la violencia nace, con el crimen, ¿no? Con el acto que vemos, el robo, la agresión, eso que sale en los titulares. Nuestra atención casi siempre se va al resultado, a lo que ya pasó. Pero la realidad es otra, es mucho más profunda. Miren, el origen de esto no es una explosión de la nada, para nada. Es un proceso lento, silencioso, que se va cocinando en un lugar que es invisible para casi todos, el mundo interior de una persona. Así que, para entender cómo termina la historia, tenemos que ir al principio, a esas primeras etapas que, la verdad, casi siempre se nos pasan. Porque el punto de partida, y esto es clave, no suele ser un acto, no es algo que pasa, sino una ausencia, una falta. Hablamos de negligencia emocional, de esa sensación de no ser escuchado, de la falta de una conexión real, segura. Entonces, ¿qué pasa cuando se crece en ese vacío? Pues que el ser humano se adapta, siempre lo hace. Y es justo ahí donde la mente toma el control, como un mecanismo de defensa. El proceso interno que se desata es fascinante y terrible a la vez. Primero, hay una emoción que nadie atiende. Luego, el pensamiento se convierte en el único escudo, en el único refugio. Y finalmente, de ahí se pasa al control y la planificación. La mente empieza literalmente a levantar murallas, a planificar todo, a intentar controlar el entorno para protegerse de un mundo que se siente hostil, o por lo menos indiferente. Y esto nos lleva a un punto que de verdad lo cambia todo. Hay que hacer un cambio de perspectiva fundamental. Hay que entender que esto no es maldad, es adaptación. Es ni más ni menos que un mecanismo de supervivencia. O sea, estas estructuras mentales tan complejas no aparecen porque alguien nazca malo, para nada. Son la solución, la única solución que la mente encuentra para sobrevivir en un ambiente donde falta lo más básico, el apoyo emocional. Pero, claro, esta adaptación que al principio sirve para sobrevivir tiene un costo, y es un costo altísimo a largo plazo. Este camino lleva a una desconexión emocional profunda, a una falta de autorregulación y al final a una visión del mundo totalmente distorsionada. Con el tiempo, la persona es como si aprendiera a vivir sin una brújula emocional interna. Pierde la capacidad de entenderse, de manejar lo que siente. Y claro, el mundo se empieza a ver a través de un lente de desconfianza y amenaza constante. Y con todo esto podemos llegar a una definición clave. ¿Qué es una mente peligrosa? Ojo, no es necesariamente la de alguien que ya cometió un crimen. Es un estado interno, un estado definido por un aislamiento profundo, por una falta total de guía emocional y por la ausencia de vínculos reales. Es alguien que está en esencia solo por dentro, sin las herramientas para navegar el mundo. Y es justo aquí donde lo invisible empieza a hacerse visible. Este proceso interno, que ha estado oculto por años, por fin sale a la superficie. Y es que esta transformación es gradual, es silenciosa, es acumulativa. No es como prender un interruptor, ¿eh? Es el resultado de años de fracturas internas, de dolor que nunca se procesó y que se va acumulando, hasta que un día la estructura no aguanta más. Y ahí vemos el gran contraste. Por un lado, está el origen invisible, el aislamiento, la falta de guía emocional, la desconexión. Y por otro, el comportamiento visible, el crimen, el daño, las consecuencias. Como sociedad, reaccionamos a esto último, a lo visible. Pero para cuando eso pasa, las raíces del problema, llevan años, a veces décadas, creciendo en la oscuridad. Sabiendo todo esto, el enfoque tiene que cambiar. Radicalmente. La conversación ya no puede girar solo en torno al castigo. Tiene que ser sobre la prevención. Porque entender todo este proceso es el primer paso, el más importante, para poder cambiar el resultado. Si entendemos cómo se construye este camino, entonces, y solo entonces, tenemos la oportunidad de intervenir antes de que se llegue al final. El conocimiento nos da el poder para actuar. Y este es un mensaje directo para quienes están en la primera línea.
padres, maestros, educadores. La clave es comprender antes de reaccionar, detectar esas señales tempranas, escuchar, pero escuchar de verdad, activamente. Se trata de validar las emociones incluso cuando no entendamos el comportamiento y, sobre todo, de fomentar una conexión genuina. Ante una conducta difícil, la pregunta no debería ser ¿qué hago para que pare?, sino ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué estás sintiendo? La prevención entonces empieza mucho antes de lo que creemos. Y la verdadera transformación, esa empieza cuando entendemos la identidad que hay detrás del comportamiento. La conclusión es en realidad bastante clara. No se puede separar el acto de la persona. La prevención de verdad comienza cuando dejamos de ver solo el comportamiento y empezamos a buscar la historia, el dolor, la identidad que se esconde detrás. Al final, la pregunta no es tanto cómo castigar, sino si, como sociedad, estamos dispuestos a mirar así de profundo.